Buenas tardes, buenos días a las personas que nos acompañáis desde otros puntos de la geografía iberoamericana. Bienvenidos a esta nueva sesión del Foro de las Ciudades de Madrid. Estamos en el segundo día de celebración de esta sexta edición del Foro de las Ciudades de Madrid, porque en ellas contamos las dos celebradas en Medellín. Esta es la última también en formato virtual por la situación que estamos todavía atravesando de pandemia. Esta sesión para nosotros es especialmente interesante porque, además de que por su título Estrategias para la regeneración urbana y la recuperación social, porque viene un poco a dar la continuación de todo lo que se ha ido planteando en las sesiones preliminares durante el día de ayer y el mismo día de hoy. Se hacía hincapié en la última sesión, hace apenas unos minutos, en que partiéndose del hecho de que el compromiso de las ciudades, de sus gestores, de sus planificadores, de su ciudadanía es la de alcanzar una ciudad sostenible, la pandemia nos ha hecho revisar esas metas, nos ha hecho revisar el cómo hacerlo y sobre todo lo que ha hecho es sacar a la luz problemas muy relacionados con la vulnerabilidad social y cómo afrontarlos. Porque sin eso y sin esas medidas que hagan que las ciudades sean verdaderamente inclusivas y equitativas, difícilmente podremos alcanzar esa ansiada sostenibilidad que todos, de alguna manera, estamos convencidos vamos a lograr en esta o vamos a estar cerca en esta década de las ciudades Horizonte 2030. Ya sin más voy a dar voy a presentarles brevemente a nuestro dinamizador, moderador de la sesión, que es el profesor Agustín Hernández Aja, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de esta universidad y que además se ocupa del grupo de investigación en arquitectura, urbanismo y sostenibilidad. Y al que, bueno, pues yo personalmente sigo en bastantes de las cosas que publica relacionadas con la ecología de la ciudad, el espacio social y algunas de las cosas más recientes, si no me equivoco, Agustín, como el Atlas de la vulnerabilidad urbana en España, que creo que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que vamos a tratar aquí. Él será el que introduzca a todos los ponentes. Les agradezco la presencia y el compartir sus experiencias y sus pensamientos en este Foro de las Ciudades de IFEMA Madrid y doy la palabra a nuestro moderador, dinamizador y nuestro agradecimiento de nuevo. Muchas gracias, Lola, y a la organización por permitirme estar presente en esta reunión. Y la moderación, pues, más que creo que lo que me toca es intentar que nos ajustemos a los tiempos, ¿no? Habéis señalado la importancia que tiene esta mesa en un contexto como el actual. Ya nos encontrábamos con unas ciudades realmente segregadas y con problemas de todo tipo, sobre todo de la situación en la que se encontraba parte del patrimonio edificado y las estructuras urbanas, con unos indicios claros de segregación social, y la pandemia parece que los ha multiplicado y ha puesto de nuevo en la palestra. Lo que resulta importante es que se ha decidido que parte de los fondos europeos de la reconstrucción se dediquen a la regeneración urbana. No sé si ahí habría un tema de discusión terminológico, regeneración, rehabilitación, renovación, que está por discutir. En cualquier caso, yo imagino que en estos minutos en los que vamos a estar, me han dicho que no debí estar más de 5 minutos cada uno de los ponentes, así que no quiero tampoco ocupar más espacio y os doy la palabra. En primer lugar, Jordi Martí, concejal de Presidencia, Economía y Presupuesto y del Distrito de l'Eixample del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando quieras, Jordi. Pues muchísimas gracias y en primer lugar agradecer la invitación al Foro de Ciudades. Lo comentábamos antes de empezar, una lástima no podernos ver en directo porque indudablemente el intercambio de experiencias y el intercambio de ideas sobre cualquier tema, pero sobre la ciudad en general, que es en el fondo compartir un espacio en común, pues siempre es más estimulante hacerlo en directo que no una vez más a través de la pantalla, pero esperemos que los próximos ya los podamos hacer en directo. Tres ideas muy rápidas o tres cuestiones muy rápidas. La primera,
la emergencia social, la segregación social o la segregación territorial, como lo queramos llamarle, es decir, el aterrizaje de la desigualdad social en la ciudad. De la misma manera que la emergencia climática, que en la mesa anterior se hablaba de las ciudades verdes, tienen una escala superior a la escala del municipio. Y creo que hemos de empezar por ahí, porque nos equivocaremos si tratamos de responder a esos dos grandes retos de las sociedades urbanas de este siglo, si las tratamos de responder solo de la escala municipal. Hoy, tanto la segregación territorial como la emergencia climática, como decía, tienen una escala cada vez más de región metropolitana. Y, por tanto, hemos de ser conscientes que todas las respuestas que podemos dar desde los municipios, por grandes que sean, siempre será parcial, porque ni la desigualdad ni la calidad del aire entiende de fronteras administrativas, ¿no? Bien, en el fondo, la segunda idea que quería deciros es que seguramente todo el proyecto global que estamos tratando de levantar desde el Gobierno Municipal de Barcelona buscan estas dos cosas, buscan la regeneración urbana y, por tanto, la respuesta a los retos climáticos de hoy, quitando coches y aumentando espacio para el peatón, mejorando el transporte público, mejorando la regulación energética, creando una energética pública, como el segundo objetivo, que es la recuperación social, es decir, buscando una respuesta a este crecimiento de la desigualdad que se da en nuestra sociedad en las ciudades. Solo me centraré en un proyecto, que es la tercera cosa que quería decir, que es el plan de barrios. No porque muchas otras actuaciones no tengan que ver, las políticas de vivienda, por ejemplo, pero quizá por la novedad que significa, el plan de barrios pueda generar mayor interés al público y a los demás intervinientes. El plan de barrios, de lo que se trata es de dedicar una parte del presupuesto significativa, en Barcelona son 150 millones de euros cada 4 años, dedicados a enriquecer la respuesta pública en aquellas áreas más frágiles desde el punto de vista social. Y, por tanto, lo que trata es de responder a la segregación territorial dentro de nuestro municipio. El interés de la actuación seguramente son dos. El primer interés es que es una actuación de carácter transversal en el que mandan los problemas del territorio y todas las áreas municipales se ponen al servicio de esos retos territoriales en el ámbito de la acción comunitaria, de las políticas de ocupación, de la vivienda, de la mejora del espacio público, etc. Y la segunda característica es que todas las actuaciones de los planes de barrio se hacen de manera coproducida con el tejido asociativo, porque un objetivo del plan de barrios también es mejorar el capital social de esas zonas. Hemos ya terminado la primera edición, la terminamos en el 2020 y ahora estamos empezando la segunda edición del plan de barrios. Algunos barrios repiten porque sus circunstancias y más agravadas por la pandemia pues lo requieren, y hemos incorporado otros barrios. Y termino, el proceso es muy simple. En primer lugar, se seleccionan los territorios, los barrios, hacemos una mezcla de indicadores de todo tipo, indicadores educativos, indicadores económicos, de paro, etcétera, etcétera. Segundo, se constituye el grupo de impulso de ese plan, de ese barrio en concreto, el grupo de impulso del plan de barrios de Trinitat Vella, un barrio muy concreto de la ciudad de Barcelona. Este mismo grupo de impulso codirige la elaboración del plan, objetivos, actuaciones, hasta los proyectos concretos y la distribución presupuestaria. Se ejecuta normalmente los 2 años del centro, 2 años y medio, y finalmente ahora estamos en el proceso de evaluación de la primera edición del plan de barrios, evaluación sobre el grado de actuaciones y de realizaciones, pero también el impacto que ha tenido, que estamos haciendo una evaluación comparativa entre barrios que tuvieron plan de barrios y algunos que no lo tuvieron. Y finalmente todo eso está conducido por una sociedad pública barcelonesa, Fomenta Ciutat, pero que además cuenta con un consejo asesor formado por expertos. Lo preside Oriol Nelo, que seguramente muchos lo conoceréis, y colega de tantas batallas en el ámbito de las políticas urbanas, pero en el cual participan, son 10 o 12 personas provenientes del mundo de la educación, del mundo asociativo, del mundo de las políticas de ocupación, del urbanismo, etc. Es decir, que de alguna forma acompaña la voz experta el trabajo técnico. Y finalmente, para hacer un destaque, seguramente lo más significativo del proyecto ha sido el papel nuclear de la educación.
no solo mejorando el equipamiento escolar y el equipamiento educativo, sino incluso enriqueciendo los propios equipos educativos, construyendo diversos institutos escuela, trabajando todo el tema de formación para las artes y el deporte o en todo el ámbito de la educación no formal. Quizá la principal novedad es que el eje, no único, no exclusivo, pero uno de los ejes de trabajo ha sido en torno a las comunidades educativas de todos estos barrios. Quizá podría ser uno de los elementos más destacados. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, por atenerte al tiempo de esta manera. Me queda una pregunta para luego, que sería qué pasa con los efectos frontera. Como tú mismo has indicado, la lógica espacial de las áreas urbanas a veces supera nuestros propios límites administrativos, o sea que igual luego te pregunto sobre ello. Bueno, pues ahora damos la palabra a la alcaldesa de Castellón, doña Amparo Marco, que sin más, adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar agradecer a IFEMA que nos haya invitado a participar en esta cuarta edición del Foro de Ciudades y también pues dar la enhorabuena por toda la programación, ¿no? Fantástica que habéis realizado y que aborda las ciudades desde múltiples aspectos, vertientes y puntos de vista. Me corresponde hablar como alcaldesa de la ciudad de Castellón del nuevo Plan General de la ciudad de Castelló. Y para entender, ¿no?, los aspectos del planeamiento urbanístico de la ciudad hay que primero, ¿no?, saber, ¿no?, cuál es cómo se compone la ciudad de Castellón, en segundo lugar, de dónde venimos y, en tercer lugar, hacia dónde queríamos ir con ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, algunos de ustedes conocerán la ciudad de Castelló y otros no la conocerán, más allá de decir que está a 300 kilómetros al sur de Barcelona y 60 al norte de Valencia. Pero bueno, Castelló es una ciudad, es la capital de una provincia que es la segunda de toda España en mayor orografía. Se llama Castelló de la Plana porque justamente la capital está en el llano, en la única zona llana que tiene toda la provincia de Castelló, y es una ciudad en la que se aglomeran el 33% de la ciudadanía de toda la provincia, o sea, 175.000 habitantes. Viven en la ciudad de Castellón de un total de 500.000 de habitantes que viven en toda la provincia. Una ciudad que, como les he dicho, es llana, pero que tiene algunos núcleos poblacionales en la montaña, una montaña que está muy cerca del mar y que también tiene toda una serie de barrios alrededor de la ciudad de Castelló, que son barrios que se crearon en los años 60 fruto de la migración de ese periodo. Por lo tanto, tenemos el núcleo central, la ciudad de Castelló, un núcleo poblacional al lado del mar, que es el Grao de Castelló, en la zona portuaria, y toda una serie de núcleos poblacionales que están alrededor de ese gran núcleo que es el centro de la ciudad y que son fruto del desarrollo, ¿no?, de lo que son los desarrollos urbanísticos de personas que venían de otras comunidades autónomas a la ciudad de Castelló en busca de un futuro mejor. Pues esa es un poco la ciudad de Castelló, que además le cruza un río que realmente es una rambla, se llama Río Seco porque no tiene nunca caudal, salvo en esos días en que la vertiente mediterránea de este país, ¿no?, llueve más que nunca y vamos casi que todos en barca, ¿no? O sea, tenemos 363 días de sol y 2 que vamos prácticamente en barca, ¿no? Bueno, pues esta es un poco para que ustedes hagan una visión de lo que es la ciudad de Castelló. En 1984 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana y, fruto de un desarrollo urbanístico, de la especulación, etcétera, se hizo posteriormente un Plan General de Ordenación Urbana del año 2000. Les cuento esto porque en el año 2008 3 sentencias del Tribunal Supremo anularon el planeamiento urbanístico del año 2000 y en estos momentos nos encontramos en unas normas transitorias que lo que hacen es solapar el planeamiento urbanístico del 2000 sobre el del 84. Por lo tanto, la capacidad de desarrollo urbanístico de la ciudad de Castelló es la que daba el planeamiento urbanístico del año 84. Imagínense ustedes en el año 2020 tener un desarrollo o la previsión de desarrollo de la ciudad de Castelló del año 84.
En el año 2015 teníamos dos opciones: seguir litigando para restablecer el planeamiento urbanístico del año 2000 o generar un nuevo plan de ordenación urbana con otro enfoque, con otro diseño, con otra perspectiva y con otro modelo de ciudad. Y eso es lo que hicimos: empezar un nuevo planeamiento urbanístico, que viera la ciudad como una ciudad que creciera de una forma sostenida y sostenida y sostenible en el tiempo, y también económicamente y medioambientalmente, una ciudad que creciera en mancha de aceite, que diera cobertura a todos esos núcleos poblacionales que tiene alrededor de la ciudad, que apostaran mucho por la infraestructura verde, una ciudad que fuera diseñada para los próximos años, pero sin querer hacer el desarrollo urbanístico de nuestros nietos, o sea, de los próximos 50 años, pero no el de nuestros nietos, que ellos ya diseñarán la ciudad de Castelló como ellos quieran. Una ciudad que incorporara la perspectiva de género, y por eso la Consellería de Urbanismo nos dio un premio por incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico. Y cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando solamente de hombres y mujeres, sino también de personas mayores y de niños, porque hasta los niños diseñaron el planeamiento urbanístico de la ciudad de Castellón, porque tan bueno es ver la ciudad desde las personas mayores como desde la altura, ¿no?, de nuestros pequeños, que también tienen derecho a diseñar esta ciudad porque disfrutan y viven de la ciudad. Ver una ciudad en la que todos tengamos cabida, en la que se han incrementado el suelo urbanizable protegido en un 48%, en la que tenemos 1,6 millones de metros cuadrados de suelo residencial, 3,4 millones de metros cuadrados de actividad económica, porque tenemos un puerto y una zona industrial alrededor del puerto muy potente, un planeamiento urbanístico democratizado, 17 reuniones con todos los sectores, con todas las áreas de la ciudad de Castellón, para que todos pudiéramos diseñar lo que a mí me gusta decir que es la casa de todos y de todas, porque vivimos todos en esta ciudad y la tenemos que diseñar todos. Una ciudad que apuesta por infraestructura verde, más árboles, más zonas verdes, y que separa la zona industrial de la ciudad con toda una infraestructura verde y agrícola. También una ciudad que apueste por el peatón y el ciclista por encima de lo que son los vehículos, que sea inclusiva, que sea vanguardista. Muchos de ustedes sabrán, ¿no?, que la ciudad de Castellón era un ejemplo, ¿no?, de mal ejemplo, ¿no?, de cómo se tenía que construir una ciudad, y tratamos, ¿no?, de armonizar ese skyline, ¿no?, de la ciudad de Castelló, y sobre todo una ciudad en la que todos nos sintiéramos cómodos, seamos hombres, mujeres, seamos mayores, seamos niños, y una ciudad que tenga un futuro, ¿no?, un futuro, pero sin la especulación urbanística, sin pensar en grandes desarrollos urbanísticos, sino que podamos crecer de una forma consistente, ¿no?, y contenida, pero siempre, ¿no?, en el tiempo, y sobre todo muy verde. Y lo dejo aquí para no pasarme del tiempo, y ya en las preguntas, si a ustedes les parece, pues comentamos alguna cosa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, alcaldesa, por lo justo que has la utilización del tiempo. Otra de las preguntas que igual te hago será, realidad, el problema que se veis, ¿qué problema está hablando de regeneración urbana? Y hay un problema importante que yo creo que muchos de los que trabajamos en planeamiento es cómo se han resuelto las limitaciones legislativas que tenemos para intervenir en el suelo urbano consolidado, y todo el lío, el enjambre de las valoraciones, y cuando uno quiere delimitar una operación después de aprobar el plan, si eso ha tenido solución o está todo resuelto desde ya. Vamos a pasar a, como decía Joan antes, hay gente que repite, aunque esta vez sea virtual, el otro día era en la sede de CONAMA, Silvia Villacañas, que es directora general de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, nos va a contar de los múltiples planes en los que ella está metida. Pues hoy la vicealcaldesa ha hablado antes del bosque urbano, que también sé lo que llevas tú, pero parece que aquí hablar de proyectos Reinventing Cities y los planes de regeneración urbana, que ya es suficiente. Sin más, Silvia, pues adelante. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a la organización de Foro de Ciudades también por darnos esta oportunidad. Bueno, efectivamente, también vengo a hablar del trabajo que llevamos haciendo ya desde la Dirección General la anterior legislatura. Madrid tiene una estrategia de regeneración urbana, la elaboramos a lo largo de los últimos 4 años, se aprobó en diciembre de 2019,
y yo creo que hicimos un trabajo importante. De ahí resaltaría pues, la metodología que aplicamos de esa mirada a los distritos de la ciudad como ciudades medianas, no mirar a toda la ciudad en su conjunto. El proceso participativo que hicimos con foros locales, con vecinos, además de todo el trabajo técnico a través de indicadores para identificar pues, cuáles eran las actuaciones que hacía falta poner en marcha. Bueno, hicimos un programa amplio de hasta 300 actuaciones que yo creo que marcan la hoja de ruta en la que tenemos que trabajar y de hecho estamos implementando parte de esas actuaciones actualmente. Lo que más de ese proceso, quizá lo que pongo encima de la mesa, porque creo que me parece importante, es pues, el tema de la vulnerabilidad y la desigualdad social. Es una concentración muy clara en el territorio. Cada vez que trabajábamos los indicadores, pues es que hay unos territorios donde claramente se concentran todos los indicadores pues, de baja renta, de envejecimiento, de baja condición de habitabilidad de los edificios. Es decir, tenemos unas geografías donde concentran esa desigualdad y esa vulnerabilidad urbana. Coincide además estos espacios en que ya no solamente es esta carencia quizá de habitabilidad o de falta de urbanización del espacio físico, ¿no? O esa vulnerabilidad social, es que a nivel urbanístico lo que identificábamos claramente es una falta de significado y de función dentro del conjunto de la ciudad. Cuando hablábamos con los vecinos, pues se sentían afuera, ¿no? De muchas políticas públicas. O sea, la política pública se suele hacer mirando solamente a la ciudad en su conjunto, a las áreas más centrales, y tienen problemáticas específicas. Tenemos en los distritos de la periferia una falta de inversión privada clara, también a veces en ocasiones también de inversión pública, y eso es uno de los temas que quisimos trabajar a través del proyecto Reinventing Cities. Era en esos espacios que hemos identificado como áreas de oportunidad, porque teníamos suelos municipales vacantes, espacios infrautilizados, tratar de buscar dotarle de significado, de centralidad urbana a los distritos de la periferia de Madrid. Ahí nos embaucamos en el proyecto Reinventing Cities, es un concurso internacional que lanza la red de ciudades C40 en la que participamos. C40 impone unos requisitos muy claros de climáticos, quiere proyectos demostradores para luchar contra el cambio climático. A esos requisitos les hemos añadido todos los requisitos de regeneración urbana y de regeneración social que partían de la estrategia de regeneración. Hemos hecho 2 ediciones, estamos a punto de acabar la segunda edición. Estamos contentos de los resultados, aunque pensamos que ha sido un proceso también de aprendizaje de los promotores, de los arquitectos, de las empresas que se han unido en equipos para hacer proyectos, porque no se trataba de hacer proyectos arquitectónicos, sino proyectos de innovación y de pensar qué usos eran necesarios para esa activación de esos centros urbanos. Y pensamos que, bueno, que aunque hay un proceso, como digo, de aprendizaje, según hemos ido pasando las ediciones, hay 2 cuestiones que nos parecen importantes, o me parecen importantes. La primera, creo que la colaboración público-privada es posible siempre que haya unas reglas claras por parte de la administración de lo que está buscando en determinados espacios, en temas, como ya digo, de clima, de medio ambiente, pero también sociales, y que hay una nueva economía y una innovación social ligado a la financiación más sostenible, a banca ética, que yo creo que es posible de explorar hasta a través de este tipo de iniciativas. O sea, a nosotros ha parecido bastante interesante, aparte de todo el proceso de reflexión que ha habido asociado a qué usos hacen falta, qué nuevos espacios, nuevas formas de habitabilidad, cuando hablábamos de usos residenciales, o hibridaciones en los edificios, complejidad de los usos. Pues bueno, esas cuestiones nos han parecido muy interesantes. Y aparte de Reinventing Cities, pues ahora mismo estamos desarrollando planes de regeneración que van muy enfocados a la renaturalización, a trabajar sobre los espacios libres en polígonos de bloque abierto fundamentalmente, que es la tipología edificatoria dominante de la periferia de Madrid. Ahí estamos haciendo proyectos tratando de fomentar también la agricultura urbana, tratar de tener también estos espacios libres para mejorarlos, porque esa es una de las cosas también que identificamos en todos los procesos de participación ciudadana, la importancia que tienen los espacios libres para realmente conseguir la cohesión de los barrios. Entonces estamos trabajando muy intensamente en esa línea. Y la segunda línea que estamos tratando de implementar es buscar nuevas metodologías con una escala siempre de barrio, tratando de ver cómo a través de incrementos de edificabilidad, de
como digo, a través de complejos inmobiliarios, pero siempre con una visión de ciudad y urbana, viendo que las redes públicas se cumplen, que podemos utilizar parcelas públicas para incrementar algo la edificabilidad, hibridar en los usos y convertirlos, bueno, pues como estamos con 2 experiencias piloto a nivel de proyecto urbano, en las que querríamos seguir trabajando en los próximos años para desarrollar como digo, estas nuevas metodologías que acompañen a lo que son las actuaciones, sobre todo más de rehabilitación vía subvenciones municipales. Y por ahora pues lo dejo aquí también. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. También has sido súper estricta con el tiempo. Y a mí hay una cosa que has dejado colgando que sería la financiación de las operaciones urbanas a través de una banca ética. Entonces, igual luego te pregunto si hay alguna experiencia de las que tienes en las que hay alguna de estas empresas, ¿no? Bueno, pues pasamos a nuestra siguiente compañera de mesa, que es Ana García Gómez, gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. Y también, sin más, y a esta velocidad que vamos, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer también la invitación a participar en este Foro de las Ciudades, ¿no? Y tener la oportunidad de compartir experiencias de trabajo que nos ayudan tanto en esta tarea que tenemos entre manos, ¿no? Del diseño de nuestra ciudad. En relación con el tema de la mesa de debate, estrategias para regeneración urbana y recuperación social, Pamplona avanza en el desarrollo de su planificación urbana guiada por unos principios sólidos, yo creo, de crecimiento armonioso y equilibrado que se encuentran en su plan municipal, que es del año 2002, y que le permiten a la vez poner en práctica y, por tanto, ir contrastando los principios que ahora nos llegan desde Europa y que vamos aprendiendo gracias al gran avance que supone el marco de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Europea, que también han dado forma a nuestra propia Agenda Urbana Municipal, ¿no? Destacaría 2 aspectos quizás estratégicos de la planificación y el modo de actuar en la ciudad de Pamplona, que creo que contribuyen de forma importante pues, a su calidad de vida y al objetivo del tema del debate. El primero de ellos sería una importante red continua de espacios libres que se trabaja ya desde hace 2 décadas y sobre la que hoy vemos un claro paralelismo en las denominadas infraestructuras verdes o corredores biológicos. Este espacio conectado que atraviesa y rodea por el interior de la ciudad es un importante logro de regeneración urbana. Pamplona diseñó una gestión vinculada a nuevos desarrollos urbanísticos que le permitió incorporar en el patrimonio municipal de suelo amplias extensiones de terrenos junto al río Arga, que atraviesa la ciudad y que componen sus meandros, y ha podido materializar en varias ocasiones con ayudas económicas europeas, pues la recuperación y renaturalización de estos espacios y incorporarlos pues, para el paseo y disfrute de los vecinos, creando esta red, ¿no? Que constituye una corona continua en la ciudad. Realmente creo que el objetivo de conseguir estos corredores verdes ha condicionado la planificación urbana y no a la inversa, y eso es importante, ¿no? Y el segundo punto estratégico es un compromiso continuado de inversión en ayudas a la rehabilitación de vivienda, primero en el casco viejo de la ciudad y posteriormente en los ensanches, y al que ahora se va a incorporar otro barrio de la ciudad que Pamplona ha señalado como objetivo prioritario de regeneración urbana, que se denomina el barrio de la Milagrosa. Entonces, aquí tendremos la oportunidad de poner en práctica pues, los avances y la fórmula de gestión que se han desarrollado en años pasados pues, en la Oficina de Rehabilitación del Casco Viejo y en la Sociedad Pública Pamplona Centro Histórico, y también algunas experiencias más recientes y muy numerosas de gestión de ayudas para mejorar accesibilidad y eficiencia energética que están siendo llevadas ahora a cabo con la colaboración del Gobierno de Navarra. En relación con este segundo punto, pues y con el tema que se me asigna en particular, ¿no? Pues, de la Estrategia de Vivienda 2023 del Ayuntamiento de Pamplona, cuenta con un plan de vivienda 2020-2023 que organiza y programa las distintas actuaciones municipales que considera necesarias para poner en activo los recursos con los que cuenta. Ha hecho un estudio del amplio patrimonio municipal de suelo y lo ha organizado para una actuación municipal en política de vivienda en 4 líneas estratégicas. Estas 4 líneas son el fomento del alquiler, la promoción de vivienda protegida, la rehabilitación de edificios residenciales y la regeneración urbana.
En cuanto a los dos primeros de estos puntos, fomento de alquiler y vivienda protegida, las actuaciones serían fundamentalmente de 3 tipos. El primero de ellos sería varias de estas parcelas municipales agrupadas se enajenan directamente al Gobierno de Navarra a través de convenios de colaboración. Habría 2 tipos, unos suelos se ceden en cesión de uso y el destino será vivienda de alquiler que promueve el Gobierno a través de su sociedad pública, y otras son transmitidas pues, para hacer vivienda protegida en régimen de compraventa. En estos convenios el Ayuntamiento suele obtener casi siempre locales, ¿no?, en las plantas bajas de estos nuevos edificios para dotaciones del barrio. El segundo tipo de actuación son concursos de suelo de parcelas también municipales, esta vez para promotores privados, en unas ocasiones para alquiler, en otros para compraventa de vivienda protegida o no. Y lo que recibe el ayuntamiento en estos concursos de suelo, a veces son recursos económicos, pero también dotaciones públicas ya construidas. Y la tercera tipo de actuación, ¿no?, en estas líneas de alquiler y de vivienda protegida, pues ya es la puesta a disposición de viviendas municipales para colectivos vulnerables a través de la ordenanza de urgencia habitacional y de la Oficina Municipal de Vivienda creada al efecto, ¿no?, que va rehabilitando las viviendas y poniéndolas a disposición de estos colectivos. Y en cuanto a las otras 2 líneas estratégicas del plan de vivienda, la de rehabilitación de edificios residenciales y regeneración urbana, pues las actuaciones en estas líneas podríamos decir que van de 2 maneras, ¿no? A través de la redacción de planes especiales de actuación urbana que engloban barrios completos, o si no a través de la redacción de unos instrumentos que se llaman planes de intervención global en zonas vulnerables. En cualquier sitio de la ciudad se localizan zonas especialmente vulnerables y son objeto de este proyecto. En ambos casos hay una dinámica de ayudas a la rehabilitación similar. Una vez se ha aprobado el estudio técnico, pues plan especial de actuación urbana en un barrio completo, que es un trabajo pues, de más tiempo, digamos, y en profundidad, y en otras zonas de proyectos de intervención global, que es en zonas vulnerables, que es un instrumento más ágil, más rápido, pues se produce una declaración del Gobierno de Navarra como zona de intervención preferente y a partir de ese momento los vecinos pueden optar a ayudas importantes de la rehabilitación, que son complementarias de ayudas municipales que se formalizan a través de la correspondiente ordenanza de subvenciones. La Sociedad Pública Municipal Pamplona Centro Histórico actúa donde la iniciativa particular con subvenciones, digamos que no es suficiente para promover la transformación urbana de un ámbito de este tipo. Y entonces aquí se pone en marcha ya una gestión más directa con los vecinos afectados, trabajando las distintas alternativas para renovar la edificación que está pues, en peores situaciones, ¿no? Se ofrecen distintas alternativas que van desde la adquisición de vivienda, el traslado si el vecino así lo considera, un sistema que denominamos copromoción, que es un traslado temporal y luego se le ofrece siempre al vecino volver a su lugar de origen en la promoción ya renovada, ¿no? O alguna otra opción de promoción de alquiler. Y esto es un poco el resumen. Bueno, muchas gracias. Realmente, Ana, bueno, siempre se ha dicho que la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Pamplona era muy importante, ¿no? Siempre las cosas se hacían por cooperación y por compensación durante muchos años. Y ha salido un tema muy interesante que para todos los que trabajáis en ayuntamientos, que sería el patrimonio municipal de suelo. Y lo que resulta de gran interés es que hay un ayuntamiento que lo haya puesto en orden, al menos, ¿no? Porque los demás ni saben lo que le tienen, ni lo que vale, ni para lo que sirve. Entonces yo creo que habría una herramienta que con todas las que mezcláis, igual a alguien le puede apetecer. Y me voy a poner un poco el gorro de punto nacional. Esta reunión está siendo grabada. Pero
Voy a hacer un poco una visión más general, cómo desde URBAC se está planteando la regeneración, especialmente en lo que tiene que ver con el método URBAC, que yo creo que es uno de los grandes pilares que se puede aportar a esta cuestión de la regeneración urbana. Antes Gus hacía mención, ¿no?, a esa necesidad un poco de aclarar los términos, ¿no? Cuando se habla de regeneración urbana, muchas veces confundimos términos como regeneración urbana, rehabilitación y renovación. Eso es una pelea, bueno, una cuestión, un debate que siempre he mantenido con Juan Rubio de Val, que desgraciadamente muchas ciudades hablan de regeneración urbana cuando realmente quieren decir rehabilitación de vivienda. Bien, dicho lo cual, ¿qué es lo que puede aportar URBACT a este debate? Pues a través del método URBACT, el método URBACT lo que plantea es que para afrontar los retos de las ciudades y bueno, afrontar especialmente todo lo concerniente a la lucha contra la desigualdad y la vulnerabilidad urbana, que ahí tenemos, ¿no?, la regeneración urbana integral y participativa como una herramienta fundamental, pues básicamente el método URBACT plantea esta idea de integralidad y participación ciudadana como base para esa planificación y esa regeneración urbanas, ¿no? En este sentido, bueno, sí que se entiende que los problemas de los barrios no solo pueden acometerse desde una perspectiva física o urbanística, sino que también para generar oportunidades, para mejorar y los índices de vulnerabilidad y desigualdad urbana, pues hay que desplegar toda una serie de medidas que atiendan a factores económicos, sociales, urbanísticos y ambientales, entre otras cuestiones, ¿no? Aquí el método URBACT es bastante claro y abre toda una línea de, digamos, de conceptualización sobre la integralidad, que es sin duda uno de los grandes retos de la planificación y la regeneración urbanas, y también del trabajo interno de los ayuntamientos. Bien saben las personas que me preceden que esa transversalización o esa coordinación interdepartamental, especialmente en los ayuntamientos grandes, que es clave para resolver e impulsar políticas de regeneración urbana, pues muchas veces es una especie de quimera, ¿no? En este sentido, pues el método URBACT plantea 5 niveles de integración, desde la cuestión más básica de la integración de políticas y sectores, ¿no?, en el cual pues, se debe trabajar de manera transversal dentro de la administración, pero también lo que es la integración horizontal, generando alianzas de carácter desde la base ciudadana, creando, bueno, Jordi Martí antes ha hablado, ¿no?, del grupo impulsor, o en URBAC pues están los URBAC Local Group, donde se involucran a todos los agentes de un territorio, y bueno, creando esas alianzas con la base de la participación ciudadana, que es otra de las características y de los vectores fundamentales de este método URBACT. Y bueno, ya se ha aludido antes también la alcaldesa de Castellón, ¿no?, esa necesidad de que la ciudadanía aporte y sea copartícipe y codiseñadora de estos procesos y de las actuaciones que están involucradas en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, esa integración horizontal haría alusión pues, a esas alianzas, a esa colaboración y participación e implicación ciudadanas. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la integración vertical, es decir, partiendo desde esa base social, como dentro del municipio y en la escala barrio tienen que converger también y articularse y alinearse con las demás políticas que vienen de orden supramunicipal, especialmente en un momento como el actual, donde, bueno, se ha mencionado antes, pues va a haber toda una apuesta decidida por parte de la Unión Europea y también bueno, del Gobierno de España en el impulso de la rehabilitación y también de la regeneración urbana, ¿no? De manera que todos los planes que desarrollemos pues tienen que estar alineados con esas políticas de carácter supramunicipal. Y posteriormente los dos últimos puntos pues sería más la integración territorial,
que ya se ha aludido, ¿no? Que muchas veces las problemáticas de los barrios trascienden los límites administrativos, municipales o distritales y, bueno, y entender también muchas veces cuando se planifica la ciudad a través del planeamiento urbanístico, pues que, ¿no? Siempre comento que las ciudades no son, ¿no? El término municipal y luego la nada, ¿no? sino que bueno, están insertos en una realidad territorial más amplia y por lo tanto tienen que integrarse en estas cuestiones. Y finalmente, pues la integración también de inversiones duras y blandas, que es precisamente también base de las políticas de regeneración urbana. Regeneración urbana, por poner dos ejemplos tal vez antagónicos, no se va a resolver a través de modelos caducos, ¿no? Como muchas veces se plantea, herederos, ¿no? De la tradición de Robert Moses, ¿no? Solo derribando y a base de infraestructura, sino que bueno, tienen que trabajarse desde una perspectiva más jacobsiana, ¿no? De Jean Jacobs, donde también, además de inversión en infraestructura, inversión en rehabilitación, incorporemos cuestiones de inversión en políticas sociales, políticas formativas, políticas de impulso del comercio y de la economía local, políticas ambientales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso sería un poco el marco desde donde se impulsa el método URBACT y cuestiones también, como he dicho, de la participación ciudadana, que es clave bueno, pues para el desarrollo de la mejora de barrios, ¿no? Porque quién, sino sus propios habitantes, para conocer sus necesidades y sus problemáticas y desde esa visión también aportar soluciones, con lo cual es necesario, sin pecar en eso que algunas veces hemos denominado desde paisaje transversal, en la burbuja de la participación, sino a través de compromisos reales y una participación que lleve a una capacidad de decisión clara y real, bueno, pues se puedan resolver estos problemas. Concretamente, bueno, recientemente estábamos trabajando en la regeneración del casco de Vitoria y esta componente ha sido clave para resolver problemáticas que durante 20 años, a través de inversión pública importante, no han sido capaces de resolver. Y por lo demás, bueno, yo creo que otra cuestión fundamental del método URBACT es digamos, el intercambio entre ciudades, el intercambio en este caso a través de las redes, el intercambio transnacional, porque bueno, se ha visto que muchas ciudades, a pesar de los contextos y de las realidades territoriales, incluso digamos de país y culturales en las que viven, tienen problemas similares y bueno, una de las máximas de URBACT es precisamente que ante problemas comunes, soluciones compartidas, ¿no? Y esa es una cuestión que creo que debería ser también de aplicación en el ámbito, digamos, estatal, en el ámbito español, en el que muchas veces, pues, cuando organizamos eventos, ¿no? Digamos, con redes o ciudades participantes en URBACT, pues vemos también en el ámbito nacional cómo ese compartir, ese reunirse, también es muy, muy interesante, ¿no? Y en este sentido, creo que el impulso de este tipo de redes ahora se están planteando al hilo de las agendas urbanas, pero también la propia RIU podría jugar ese papel, pues es sumamente interesante, ¿no? Porque cuando varias ciudades se ponen a trabajar y a comentar los problemas que tienen, pues de ahí salen sin duda soluciones y propuestas de lo más interesantes y bueno, pues esa sería otra cuestión, otra de las lecciones o otras de las aportaciones que se puede hacer desde el programa URBACT. En definitiva, yo creo que todas estas cuestiones apuntan a una dirección que podríamos resumir en esta mesa y en mi intervención, en el decir que la regeneración urbana será integral o participativa o no será. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Decías que los barrios saben hacer las preguntas adecuadas, lo que no sé si los ayuntamientos hacen las preguntas y los encargos adecuados. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con el último miembro de nuestra mesa, que es Gorka Zubicaray, coordinador de desarrollo urbano en WRI México y coautor del índice de desigualdad urbana IDU. Pues sin más, te doy la palabra, Gorka. Gracias, Agustín. Buenas tardes, buenos días aquí todavía en Ciudad de México. Bueno, mi participación va a venir un poquito más enfocada al contexto latinoamericano.
y el contexto mexicano en particular, porque en el contexto urbano latinoamericano las estrategias de recuperación son un poquito más complejas que en el caso español, en el caso europeo, principalmente porque concurren dos procesos diferentes de urbanización, un proceso de urbanización formal, siguiendo pues, la normativa, la legislación vigente, con técnicas de construcción pues, masificadas, y un proceso de urbanización irregular en el que lo que prima es pues, la vivienda de autoconstrucción, la vivienda progresiva, y en el que pues, bueno, no se producen estos acompañamientos de la normativa vigente. Eso nos va a dar lugar a que tenemos ciudades pues extremadamente duales por la problemática que tienen. Por un lado tenemos amplias zonas de la ciudad en las que probablemente no tenemos siquiera ni suministro de servicios básicos urbanos, pues agua potable, drenaje, y tenemos otras zonas de la ciudad que sí están más consolidadas, que han sufrido procesos de densificación por un lado, pero que han sufrido procesos de densificación sin generar una mejora, por ejemplo, del espacio público. Además, hay otra componente fundamental que diferencia este proceso de urbanización, que es la dinámica demográfica particular latinoamericana y en particular en México. En México todavía tenemos un bono demográfico muy importante, una pirámide de población con una población joven y que va a crecer todavía en las siguientes décadas, no son las proyecciones de población. Esto implica que requerimos una gran demanda de vivienda todavía. Las estimaciones del último año hablaban de casi 1 millón de viviendas por construir, y 1 millón de viviendas sobre todo pensadas para los sectores más vulnerables de la población. Con estos dos componentes, con este contexto, pues lo que tenemos al final es un contexto urbano sumamente desigual, sumamente polarizado, en el que los impactos de esta segregación urbana, de esta diferencia en la localización de la población, genera impactos muy acusados, muy fuertes. Impactos muy evidentes para la propia integración de la ciudad. Además, pues por supuesto, tenemos ciudades que no han parado de crecer en las últimas décadas por esta necesidad de nuevas viviendas, pero también por una falta de regulación urbanística importante. Eso nos lleva a tener pues, fenómenos megalopolitanos, como en el caso de Ciudad de México, del Valle de México, donde tenemos 20 millones de personas, donde la mancha urbana corre por 3 estados diferentes, ¿no? Y eso implica retos gigantescos en la coordinación de estos problemas, como pues, mencionó Jordi, por ejemplo, en su intervención. Hay una cosa que hay que destacar, que es que este crecimiento urbano, esta expansión urbana sin control, no solamente proviene de este fenómeno de la urbanización irregular, sino que en el caso mexicano también ha sido fomentado por una política de vivienda pues discutible, ¿no? O sea, en las últimas 2 décadas, que lo que ha primado es la producción de vivienda de forma no localizada en cualquier lugar, frente a una vivienda bien localizada y que pudiera servir precisamente a esa población más vulnerable. Y en este contexto paradójico, pues lo que tenemos es que, a pesar de que hace falta todavía, tenemos un gran rezago habitacional, hay un porcentaje muy importante de este tipo de viviendas que ha sido abandonada, ¿no? Y eso se puede encontrar por todo el país. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esta forma de pensar la ciudad lo único que ha generado es precisamente dejar de lado esa integración que es necesaria en la planificación urbana, que ya se ha comentado también, ¿no? El entender la ciudad como un todo. Entonces, lo que se ha generado en México en las últimas décadas han sido viviendas, en algunos casos conectadas mediante algún tipo de autopista o carretera, pero por lo general muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Lo que tenemos entonces es una gran cantidad de población que no tiene ni siquiera el acceso a servicios básicos, mucho menos a equipamientos urbanos y mucho menos estamos pensando en espacio público, plazas, espacios verdes, etc.
se han generado muy rápidamente en las últimas décadas, pues estamos teniendo problemas ya sumamente importantes, ¿no? Debido al cambio climático, la propia provisión de servicios básicos como el agua, ¿no? Ahora mismo en México tenemos un estrés hídrico sumamente importante, estamos sufriendo por un proceso de sequía muy preocupante que está afectando a la mayor parte del país. Esto, pues evidentemente, este crecimiento urbano que ha ido eliminando grandes áreas con un valor ecológico y muy importante, pero también productivo en términos agropecuarios, pues lo que está haciendo es reduciendo esa capacidad de infiltración del agua, generando problemas muy importantes para garantizar la sustentabilidad de las ciudades, incluso en el medio plazo. En el Instituto de Recursos Mundiales, bueno, WRI en español peninsular, aquí diríamos WRI, realmente hemos realizado un análisis, ¿no? En el que comparamos la desigualdad al interior de las 74 zonas metropolitanas de México, y lo que encontramos fue pues unos patrones de desigualdad muy acusados en todas las zonas metropolitanas, pero principalmente se pueden destacar 3 características. La primera es efectivamente tenemos esta segregación socioespacial muy fuerte entre centro y periferia en todas las zonas metropolitanas. Los centros de las ciudades, las zonas que están mejor servidas, pues ahí es donde se localiza la población de un estrato socioeconómico medio muy alto, y las periferias urbanas están realmente pobladas por población, por familias de un estrato socioeconómico muy bajo o bajo. Pero además, también dentro de cada zona metropolitana tenemos patrones de segregación espacial al interior de esa zona metropolitana que pueden ser del tipo este-oeste, norte-sur. Se ve muy claramente en la cartografía urbana cuando se realizan estos análisis. En segundo lugar, también tenemos un problema muy importante en el acceso a equipamientos urbanos. No solamente que la población esté segregada espacialmente, sino que además la diferencia en el acceso no solamente a equipamientos urbanos públicos, sino también a algo tan esencial como, por ejemplo, las fuentes de empleo, está sumamente distribuido desigualmente en las ciudades latinoamericanas. Es decir, la población que vive en la periferia de las ciudades prácticamente no es que no pueda acceder a un tipo de empleo porque no tiene el nivel educativo suficiente, etcétera, sino es que espacialmente, físicamente, ni siquiera tiene la capacidad de poder llegar a esas fuentes de empleo. Y además, si analizamos a qué equipamientos básicos tienen una mayor brecha en el acceso, lo que podemos ver es que la población más vulnerable, precisamente, además del empleo, tiene una desigualdad muy acusada en el acceso a escuelas públicas, escuelas básicas de educación básica, consultorios de salud, ¿no? Que es algo que se ve muy claramente en la brecha, y, por supuesto, también espacios abiertos, espacios públicos, espacios verdes, etc. Y por último, el último que me gustaría destacar de este análisis es que esta desigualdad, además, no es solamente una desigualdad, una segregación socioespacial generada pasivamente. También detectamos trazas de una segregación activa de los estratos socioeconómicos más altos, ¿no? En esas zonas, en esos enclaves, en varias ciudades, lo que podemos ver es que también esa población tiene un déficit de acceso a equipamientos públicos. Y eso lo que nos está indicando también es el tipo de urbanización que se ha generado en desarrollos monofuncionales cerrados que no están dialogando con la ciudad, que no quieren crear ciudad tampoco, ¿no? Entonces, tenemos esa problemática de la falta de integración urbana en la planeación urbana, tanto de los estratos más altos como desde los estratos más bajos. Solamente creo que ya estoy casi en el tiempo, entonces solamente para terminar, lo que esta problema de la desigualdad, de la segregación urbana, lo hemos visto de una forma terrible en México, pues con toda la pandemia del COVID, ¿no? Donde realmente gran parte de esta población ni siquiera ha tenido la oportunidad de quedarse en casa, por supuesto, primero porque gran parte, un porcentaje altísimo de los trabajos en México no se pueden realizar de forma por teletrabajo.
pero por otro lado, porque tampoco les han dado la oportunidad, tampoco han tenido los apoyos desde las políticas públicas para poder quedarse en su casa. Entonces, esto lo único que ha hecho ha sido generar una mayor exposición, una mayor vulnerabilidad también ante la pandemia de esta población más baja. Y bueno, creo que ya estoy en tiempo, entonces me quedaría acá. Muchas gracias, Gorka. Yo me acuerdo en un viaje de Puebla a DF en autobús que pasamos al lado de una urbanización de estas de subsidios, ¿no?, hechas públicas, y había un viejecito que le dice a su señora: ¿y ahí cómo podrán vivir? ¿No? Le parecía imposible, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene es que estamos haciendo espacios invivibles para los pobres, pero tú también estás señalando para los ricos. Bueno, ahora nos toca un pequeño debate, bueno, largo, parece que tenemos hasta las 7:15, y se supone que yo animo o castigo o lo que vosotros veáis. Bueno, no he felicitado antes a la alcaldesa por haber hecho un plan general. O sea, en esta sala yo creo que la que tenía un plan más nuevo, ¿no? era Pamplona, que tiene un plan del 2002. Silvia tiene un plan del 96, pero en algún momento fue un plan volvió a ser un plan del 85, una especie de peor que lo de Castellón. Y bueno, Barcelona es una supervivencia de un plan histórico, ¿no? O sea que hay una situación que es el gran debate si los planes hacen falta o no hacen falta. Quizá la pregunta es si no os habéis encontrado en esa dimensión, que sería una dimensión institucionalizada, la del planeamiento, si hay fuertes problemas para aplicar las intervenciones. Sabemos, o el público no lo sabe, tenemos una ley estatal que no dice absolutamente nada sobre la intervención en el suelo urbano consolidado, más que una aplicación de un valor que nos viene mal, ¿no?, a todas y a todos, ¿no? Luego, también ha resultado muy interesante, Gorka nos ha planteado quizá desde el sur cómo desde allí se ve como más crítico el problema de la crisis socioecológica, la crisis ecológica a la que nos enfrentamos, y el agotamiento de recursos, la dificultad de acceder a ellos, tanto recursos energéticos, materiales, como también los recursos institucionales. Esto Jordi sabrá bien, que nuestro amigo Ligop lo estudia muy bien, ¿no?, lo de la densidad institucional, que sería un tema importante, ¿no? Bueno, también John ha hecho mucho hincapié en la metodología de URBAC. Yo creo que la pregunta, que de hecho seguía siendo pertinente, si al final, cuando convertimos las preguntas en políticas o en contratos, siguen siendo las correctas. Bueno, creo que cada una, a Silvia, pues lo de la banca ética, no sé si es que lo ha planteado como una necesidad o si tiene algún ejemplo en algún proyecto en el que haya aparecido alguna financiadora con esa característica, pues sería muy importante, porque gran parte de los espacios que de mejor calidad de nuestras ciudades están hechos por estructuras sociales sin ánimo de lucro, y si eso acaba en coger una dimensión ya mayor y pasa al financiero, pues oye, miel sobre hojuelas. Bueno, no sé si alguien se siente provocado o alguien queréis tomar la palabra. No veo manos, no veo. Muy bien, Jordi. Tienes la palabra. Bueno, no, para romper el hielo, yo simplemente quería utilizar las palabras de Gorka, que como siempre que alguien nos habla de las realidades urbanas latinoamericanas, pues estremece, ¿no? Porque son esas ciudades duales que él le ha llamado así, ¿no?, en donde la segregación territorial, la segregación socioespacial llega hasta extremos brutales, ¿no? Me ha gustado que señalara, porque todos los expertos lo señalan, ¿no?, cómo la segregación está en los dos extremos, y son los dos extremos los que pierden condición urbana o condición de ciudad. Unos porque se encierran, ¿no?, en esos condominios, en esos espacios vallados, con seguridad privada, con servicios dentro, etcétera, y otros porque malviven en estos entornos, entre comillas, que venimos a llamar periféricos. Quería utilizar esta intervención porque muchas veces desde el cómodo norte
vemos estas realidades como tan lejanas, ¿no? Como pobres que viven. Y yo, en cambio, lo que querría señalar es que seguramente la pandemia, el COVID y la emergencia social que tenemos hoy y socioambiental no nos pone esa realidad mexicana como una realidad de otro mundo, ¿no? Casi de otra galaxia en la que jamás llegaremos, sino que seguramente nos la acerca. Es decir, no está en ningún lugar escrito que dentro de 25, 30 o 40 años nuestras ciudades no vivan en condiciones similares a las del continente latinoamericano. Y hay fenómenos que, a pesar de que se dan con mayor crudeza en esos territorios, ya se nos están empezando a reproducir en nuestras ciudades, ¿no? Y por tanto, lo digo simplemente porque creo que el combate contra la segregación territorial, las apuestas por esta regeneración urbana, que, como decía John, no puede ser estrictamente a golpe de infraestructuras o de higienización de las periferias, sino con estas estrategias complejas. Se han citado muchas de las ciudades que hoy están en esta mesa. Creo que es fundamental. Y termino con otra idea que creo que sería común también a los dos lados del charco, ¿no? Cada vez más en las ciudades habrá dos geografías importantes. La geografía pequeña, en donde aún podemos volver a reconstruir esa ciudad de vida comunitaria, esa ciudad de espacios comunes, esa ciudad de espacio público en el que nos encontramos y es una extensión casi del entorno más doméstico, y ese elemento pequeño con la dimensión de la gran región urbana que supera incluso el continuum urbano y que abarca territorios enormes con una amplísima conectividad, etcétera, etcétera. Y que en nuestra escala europea y española aún no hemos llegado a los 2 dígitos, y en la escala latinoamericana son de 2 dígitos, y en la escala asiática ya casi son de 3, porque hay alguna ciudad que ya se acerca a los 100.000. ¿no? Bueno, creo que esas dos geografías, que no coinciden con la geografía del municipio, cada vez más serán más significativas. La escala muy pequeñita y la escala de la región metropolitana. Simplemente hacer esos dos comentarios para romper el hielo en el debate. Os animo a tomar la palabra o levantar manos o como lo veáis. John. Bueno, yo por contestar a tu pregunta, que me parece una pregunta de lo más pertinente y de lo más interesante. Yo, bueno, desde nuestra experiencia, tanto en paisaje transversal como en el punto nacional URBAC, muchas veces las preguntas efectivamente son las correctas. La cuestión es que las respuestas que da la administración ante estas preguntas, estas necesidades, estas problemáticas, no suelen ser las más adecuadas. Y creo que no es por a veces mala voluntad, sino muchas veces es por una cuestión de desconocimiento o cierto, no sé, como una cuestión, digamos, teórica o conceptual de base, ¿no? Antes mencionabas el tema de la regeneración, rehabilitación, renovación. Creo que cuando hablamos de regeneración urbana hay un gran problema relativo a esa conceptualización, ¿no? Y cada vez más se confunden los términos. Y entonces, cuando un ayuntamiento plantea un proceso de regeneración urbana, y podríamos dar bastantes ejemplos, nunca se ha planteado esta idea más de integralidad y de participación ciudadana, ¿no? Siempre se ha ido mucho a aspectos muy sectoriales vinculados o bien a la infraestructura. El Pla de Barris, la Llei de Barris, nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones, la Llei de Barris de Cataluña planteó muchos Pla de Barris previos a Barcelona, y yo creo que en ese sentido Barcelona ha dado un salto cualitativo conceptual muy, muy grande, que estaban muy dirigidos, por ejemplo, a esa higienización, al espuñament, ¿no? a la pedra, ¿no? que decís los catalanes.
pero se dejó, aunque también se incorporaban cuestiones sociales, esa idea de la integralidad y de la participación no estaba tan claro. Y aquí hay una cuestión que en este tipo de procesos, y aprovecho un poco el conocimiento, claro, que esté hablando aquí Jordi Martí, que es el gerente municipal de Barcelona, sobre el Pla de Barris, tiene también sus connotaciones. En este sentido, ¿no? O sea, tener una visión transversal y un liderazgo político claro, en el caso de Amparo, que tiene una visión política clara sobre su municipio, es fundamental, ¿no? Para impulsar verdaderamente este tipo de procesos de regeneración urbana. Entonces, yo creo que las preguntas están ahí y que falta un poco más de conocer mejor cómo sean las respuestas o cuáles son las bases reales y sólidas para dar esas respuestas por parte de la administración, ¿no? Y desgraciadamente siempre se tiende a lo sectorial, siempre se tiende muchas veces a cuestiones, ¿no? De va a salir esta convocatoria, vamos a preparar un proyecto, ¿no? Vamos a hacer un ARRU porque nos van a dar millones de euros para rehabilitar. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, tendrás que primero tener una estrategia clara de lo que supone intervenir en un barrio, que muchas veces no tiene que ver, y también se ha mencionado aquí, con elementos del planeamiento urbanístico reglado, sino que depende de otro tipo de estrategias, pues más en la línea de lo que se está planteando con los planes integrales de acción de URBAC o con lo que se está planteando desde la Agenda Urbana Española, que la propia Agenda Urbana Española establece que el propio planeamiento urbanístico, el sistema de planeamiento urbanístico, pues está absolutamente desfasado, ¿no? No significa que no necesitemos planeamiento urbanístico, igual es lo que necesitamos es otro tipo de planeamiento urbanístico, otro tipo de regulación urbanística que responda de manera más ágil, eficaz y transversal a las necesidades de la ciudad y de la ciudadanía. No lo sé. Veo a Silvia con ganas de hablar. Son muchas cosas. Primero, la intervención de México, de Gorka, pues decía Jordi pues que igual dentro de unos años nos vemos en esta situación. O sea, yo creo que la situación de desigualdad no tiene las mismas características que pueden tener una ciudad, a lo mejor como la Ciudad de México, ¿no? Que todavía hay barrios que no tienen los servicios básicos, no estamos en esa situación. Seguramente las ciudades europeas, porque en los años 80 hubo una política muy intensa, en el caso de la Ciudad de Madrid, pues de rehabilitación de barrios y de eliminación de infravivienda, pero sí que los indicadores, desde luego, de segregación social van en aumento. Esto también está claro también en nuestras ciudades, o sea que nos hemos modernizado, pero la desigualdad social yo creo que es un tema que, según vimos la evolución de los índices que se habían hecho de vulnerabilidad en la Ciudad de Madrid en el tiempo, pues es algo que va increciendo, o sea que tampoco estamos tan lejos y yo creo que eso es algo común ya a muchas ciudades. Sí que es la complejidad de trabajar en una geografía que es muy amplia. O sea, cuando haces toda la información, tienes toda la información del municipio y ves, bueno, que a lo mejor estaría bien conocer también más el caso de Pamplona, pero en el caso de Madrid, cuando ves toda la geografía tan grande, ¿no? Que tenemos de 1 millón casi de habitantes viviendo en barrios que consideramos vulnerables, cuando hablamos casi nosotros hemos cifrado casi en más de 600 hectáreas de espacios libres en estos barrios de polígono de bloque abierto, donde están invadidos por los coches, donde no tienes unos itinerarios peatonales, donde no tienes condiciones suficientes de accesibilidad. O sea, son muchas hectáreas. O sea, son procesos largos. O sea, yo creo que necesitas también como una continuidad de la política que te permita pues, garantizar que ese proceso se convierte en algo dilatado en el tiempo, que no es algo puntual, un esfuerzo puntual. En Madrid hubo una época en que empezaron la rehabilitación, sobre todo cuando llegaron todos los fondos Urban, fondos FEDER, que se invirtió mucho en las áreas de rehabilitación del centro. Fueron años de inversión en unos barrios muy concretos, pero yo creo que la geografía es mucho más amplia y que tenemos que llegar a muchos distritos de la ciudad, en el caso de la Ciudad de Madrid o en otras ciudades, creo que estamos en una situación parecida, ¿no?
Pues, ¿cómo conseguir ese impulso continuado? Y yo creo que efectivamente la legislación del suelo no ayuda a estas operaciones. Son operaciones más largas, que la rentabilidad a lo mejor para verlo a nivel político, el impulso que requiere, pero bueno, que yo creo que a lo mejor hay ciudades que lo están consiguiendo. O sea, Zaragoza, Pamplona, pues han sido ejemplares, ¿no? A lo mejor en estas estrategias de rehabilitación al menos y de regeneración seguramente. Yo no lo conozco en profundidad, pero a mí eso es un tema que me parece que necesitamos eso, un trabajo muy continuado en el tiempo, que a veces no se dan las condiciones para que se produzca, sino que estamos con unos vaivenes también que impiden abordar estos procesos tan... Y luego, pues como lo habéis planteado, la transversalidad, por lo menos en ayuntamientos grandes, pues es compleja, sí que es compleja. Entonces, bueno, creo que, no sé, que es difícil encontrar las condiciones, entonces no sé si a lo mejor pedir a la intervención de Pamplona, si nos puede contar un poco, Ana, cómo lo están haciendo en esta ciudad. Ana, anímate. Ya. Sí, ya. Bueno, realmente yo un poco también de lo que escucho, pues efectivamente creo que la escala de ciudad pues probablemente ayude mucho sobre todo a trabajo un poco interdisciplinar, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? A la hora de actuar en un barrio. Yo creo que el plan municipal, por lo menos en Pamplona, creo que es un instrumento que ha fijado una estrategia. Creo que el plan lo que tiene que preocuparse es de una estrategia de ciudad clara y que te permita funcionar en los años siguientes. No sé la importancia de descender al detalle, pero sí de marcar una línea estratégica. Entonces, cuando Pamplona planificó los nuevos desarrollos, donde podían ir las nuevas viviendas y siempre lo vinculó a la capacidad de sacar alguna industria importante que hubiera quedado en el núcleo urbano y que tiene que ser indemnizable y es muy difícil hacerlo de otro modo, y también a lo que he comentado antes, a conseguir que pasara a manos públicas el suelo para áreas libres o zonas de ríos que tampoco quedaban integradas en la ciudad. Entonces, la gestión de las nuevas zonas, siempre había una gestión discontinua con esos dos objetivos, o sacar alguna industria en alguna posición inadecuada que hay que hacer frente a indemnizaciones que no es fácil de otro modo, y a obtener esos espacios en áreas de interés. Y eso, claro, ayuda a luego, o sea, eso es casi lo estratégico de la ciudad consolidada, lo que empieza a dar una calidad, ¿no? Y a eliminar los elementos más indeseados, es casi lo más importante. Y luego, claro, el modo de actuar ya a escala más reducida y más de descender a la escala de calle y de obra pequeña, pues claro, es complejo y requiere tiempo. Yo creo que tiene que haber una apuesta. Claro, la escala también ayuda, por ejemplo, ¿no? En el barrio que comento, pues combinamos las actuaciones de reurbanización de calles con nuevas estrategias de movilidad y de dotar de calidad a esos espacios, pues es muy fácil en Pamplona, pero es importante, ¿no? Trabajar juntos, los que estamos juntos y cerca, ¿no? Los que nos ocupamos del diseño de la nueva movilidad de las reurbanizaciones, los de gestión urbanística y los que van a mantener luego. La ventaja también del sistema de cooperación y de la iniciativa pública en este sentido es que desde el minuto uno quien está proyectando las nuevas ideas, pues los técnicos municipales hacen un seguimiento pues, del proyecto, los que lo van a mantener luego, el destinatario final de todo lo que ahí ocurre, ¿no? El que mantiene el alumbrado, interviene desde el principio y entonces eso ayuda, ¿no? Y bueno, y luego también el contacto directo, yo creo que el trabajo que comentaba antes de la Oficina de Rehabilitación y de Pamplona Centro Histórico en las ayudas, pues es crear una oficina cercana donde los vecinos se dirigen directamente y donde es el tú a tú con las opciones que tienen de ayudas, lo que ahí ocurre, ayudarles con los expedientes, también con los del Gobierno de Navarra, no solo con los de ayuntamiento. O sea, la oficina cercana a cada barrio municipal y la ayuda en ese sentido, yo creo que es importante. Ahora, en los planes, los proyectos de intervención global que no engloban un edificio, sino
pues algunas manzanas de zonas más vulnerables y el ámbito continuo, pues el tener una oficina donde haya alguien que ayude a las comunidades de vecinos a encargar los proyectos, a todo eso para ellos es, no sé, solos les costaría mucho más, ¿no?, organizar. Entonces, sí que es verdad que la escala, que sí, bueno, pero aunque una ciudad sea más grande, ¿no?, siempre puedes, el tener una administración cercana y ajustar esa escala, y también el tener una administración donde puedes, todos los equipos interdisciplinares que influyen en la vida de la ciudad, desde que se crea hasta que se mantiene y haya contacto directo, pues sí que ayuda mucho. Entonces, yo creo que sí que hay que buscar un poco esa escala, ¿no?, de, no sé. A mí, dado que tenemos una alcaldesa y le hemos hecho a John la pregunta de si las preguntas y las respuestas son adecuadas, le pasará lo mismo, imagino, a la alcaldesa, ¿no? O sea, que hará unas preguntas, ¿no?, querrá unas respuestas, pero hay toda una estructura, un aparato. Entonces, a lo mejor me gustaría señalar dónde ha encontrado las mejores soluciones y en qué cosas les gustaría que cambiase, o el marco jurídico o el marco de las atribuciones municipales, porque hemos hablado aquí que los ayuntamientos son las cenicientas económicas de la administración del Estado, ¿no? Entonces, no sé si es un problema. Señálanos, si quieres, un poco esa dificultad que encuentra John, un poco cómo la encuentras tú al otro lado del espejo. Bueno, sí que es cierto, ¿no? Yo no solamente, creo que es de todos conocido, ¿no?, que somos los ayuntamientos, ¿no? No se hizo nunca la segunda descentralización, ¿no? Sí que se hizo la primera descentralización, la segunda no, siempre recae todo en los ayuntamientos, siempre. Y en esta pandemia también hemos estado los primeros al frente, porque como bien estaba diciendo ahora Ana, donde los vecinos acuden en primer lugar es al ayuntamiento. Tengas o no tengas competencias, tengas o no tengas recursos económicos. A quien ven es a su alcalde o alcaldesa o a su concejal o concejala. Te ven en el bar, te ven comprando, te ven por la calle, te paran y te preguntan sobre cuando tienen una problemática, o sea de empleo, o sea de vivienda, o sea de un ruido, de lo que sea. Y eso es normal, ¿no? Y a mí creo que es la grandeza, ¿no?, de los ayuntamientos, ¿no?, la cercanía al ciudadano y escuchar, ¿no?, directamente al ciudadano, ¿no? Sí que es complejo todo el tema, bueno, lo habéis puesto todos de manifiesto, ¿no?, y tal, es complejo todo el tema del urbanismo. Yo, cuando abordamos, ¿no?, empezamos con la cuestión, ¿no?, de cambiar, ¿qué hacíamos? ¿Seguíamos litigando o empezábamos un nuevo plan general de ordenación urbana, ¿no?, el estratégico, ¿no?, y el pormenorizado, ¿no? Y estaba escuchando también a Silvia, ¿no?, y al final yo creo que es una cuestión de tener las ideas claras de qué modelo de ciudad quieres y que los técnicos también vayan diseñando de acuerdo con la normativa establecida, ¿no?, ese camino, ¿no? Es decir, yo creo que los políticos tenemos que diseñar dónde queremos ir y los técnicos son los que tienen que aclarar, ¿no?, dejar, ¿no?, las cosas más concretas, ¿no? Porque si al final llegamos los políticos a meternos en esas cuestiones tan técnicas, al final puede ocurrir que cuando hay cambios de gobierno se cambian las estrategias y nunca llegamos al objetivo que queremos, que al final es tener una ciudad cohesionada, una ciudad donde no hayan desarrollos urbanísticos para gente con un nivel económico determinado y, sin embargo, en otras zonas de la ciudad no nos encontramos con situaciones, ¿no?, de niveles de pobreza, de intentar regenerar, ¿no?, toda esa zona para que todos tengamos un nivel y una calidad de vida y de servicios, ¿no?, como bien estaba diciendo ahora Ana, ¿no?, y de zonas que están más deterioradas, pues tener calidad de vida, ¿no? Yo creo que al final ese es el problema. ¿Dónde nos encontramos nosotros en ese diseño de la ciudad? Pues en la complejidad de toda la normativa urbanística que hay a nivel de Comunidad Valenciana, ¿no?, en este caso, ¿no?, que es el nuestro, porque sabéis perfectamente que el ayuntamiento en materia urbana propone y la Generalitat dispone, ¿no? Y además, encima, nosotros quisimos que fuera muy participativo y no solamente quisimos que fuera muy participativo, sino encima hicimos una segunda exposición al público que era voluntaria, o sea, no era obligatoria por ley, sino voluntaria, para que fuera muy participado y que la gente pudiera, la ciudadanía pudiera decidir cómo quiere que sea su ciudad, porque no es una cosa de imposición de arriba abajo, ni solamente desde los despachos hacia la ciudadanía, sino que tiene que ser colaborativa entre absolutamente
todos. Por lo tanto, todo esto tiene una complejidad de alegaciones, de contestaciones que luego propones, que va a Valencia, que viene para Castellón, o sea, toda una serie de complejidades, pero que al final la ciudad tenemos que diseñarla entre todos. Y mientras tanto, mientras hacemos todo ese diseño de una ciudad más verde, más en la línea de la agenda urbana, de los objetivos de desarrollo sostenible, que sea sostenible, que tenga un crecimiento sin burbujas y sin crecimientos muy exagerados, sino que sea sostenido y tal, bueno, pues mientras tanto, en lo que nos permitía, por eso contaba lo del 84 y 2000, ¿no? Que era ¿no? Se ponía el plan general del 2000 sobre el del 84 y donde coincidía era donde podíamos actuar, ¿no? Pues ahí donde podíamos actuar hacíamos desarrollos urbanísticos de mejora de áreas que estaban degradadas, ¿no? Hicimos en una zona muy rural, en un barrio de Castelló que era de casas más de agricultores, de 4 metros de fachada, que son las vigas, y muy deteriorada, que incluso algunos aún tenían pozos ciegos que no estaban ni en el alcantarillado, ¿no? Sin todo unificado para que no hubieran los problemas, ¿no? De movilidad, con más zonas verdes, con más árboles, que se pudiera transitar con mucha complicación de transitar para bajar la velocidad y que fueran de bajas emisiones, y fue todo un éxito y la verdad que los vecinos contentísimos. Luego conseguimos otro ARRU, un área de regeneración urbana en otra zona muy degradada de la ciudad de Castelló, en la que podíamos actuar y vamos a actuar ahora próximamente, en la que ya también actuábamos no solamente en lo que son los viales, sino también en las viviendas, ¿no? Viviendas sociales, viviendas muy antiguas, viviendas muy complejas que no eran accesibles. Y bueno, pues también estamos ahí trabajando y poco a poco pues mejorando la ciudad para que toda tenga una calidad de vida y no tener que irse a desarrollos urbanísticos nuevos si quieres calidad de vida, ¿no? Y se trata un poco pues de eso. Y a mí sí que me gustaría, y termino ya, Agustín, y no quiero excederme del tiempo, habéis dicho, ¿no? Hay una matización que a mí me gustaría no recalcar, ¿no? El tema de las ciudades y de los municipios más pequeños. Y yo creo que en España, y supongo que en otros países también, pero conocemos más nuestra realidad, tenemos un reto fundamental, es el tema demográfico y el tema de los municipios pequeños y la España vaciada que tantas veces decimos. No tiene que ser solamente una cuestión política y que quede bien en los discursos. Hay que hacer políticas económicas, hay que hacer políticas de vivienda, hay que hacer políticas para que la ciudadanía tenga futuro en el interior de la provincia de Castellón, en la España vaciada, y que pueda uno vivir. Y además con toda la pandemia nos ha demostrado que con las herramientas telemáticas se puede vivir donde uno desee vivir sin ningún problema. Y yo creo que eso es el gran reto que tenemos en estos momentos. Bueno, pero habrá que ir a Castellón. Bueno, yo os invito, yo encantada de que vengáis a ver mi ciudad. Porque Pamplona lo dan por supuesto y Barcelona también. O sea, bueno, ahora quería preguntarle a Gorka. Yo hace años, mi amigo Antonio Elizalde, que fue rector de la Universidad Bolivariana de Santiago de Chile, decía, yo en los años 80 pensaba que Latinoamérica se iba a europeizar. Dice, y ahora lo que estoy viendo es que Europa se latinoamericaniza. No sé, Gorka, has hablado de un tema importante que es los grandes problemas que acechan a las ciudades con los problemas del cambio climático, la falta de recursos, las crisis. Esta mañana nos hemos despertado que China no nos vende pintura y no podemos hacer no sé cuántas cosas ahora mismo. O sea que la globalización tiene Tú desde México, ciudad de DF, México país, ¿cuáles ves que son nuestros errores o qué nos deberíamos de poner a pensar en nuestras ciudades antes de que nos pase lo peor? Bueno, pues es una pregunta complicada, porque yo evidentemente veo el contexto acá mexicano, pero yo también provengo pues, de España, entonces tiene una respuesta complicada. Creo que hay ciertos puntos que deberían llamar la atención. Comparto, por ejemplo, lo que Silvia ha dicho, que a pesar de que, bueno, están creciendo la desigualdad al interior de las ciudades españolas, el futuro no prevén que vaya a ser como lo que tenemos actualmente en Latinoamérica.
Yo creo que no va a ser así y espero que no vaya a ser así. Pero sí son señales de atención graves, son señales de atención que hay que responder. No solamente tenemos el caso latinoamericano, tenemos también ejemplos del mundo más desarrollado, donde teníamos ciudades que dábamos por hecho que iban a tener un crecimiento económico continuo en el tiempo y pues la realidad les ha mostrado otro tipo de cosas. Digo, pues ejemplos claros, pues tenemos el caso de Detroit, ¿no? Con muchas bancarrotas ya encima, grandes proyectos urbanísticos para atraer inversión a nivel global en los años 80, todos fracasados, ¿no? Y al final pues se llega a una situación en la que pues lo que se plantea es precisamente cómo reducir la ciudad, ¿no? O cómo reducir la escala para que la ciudad que existe, la población que existe actualmente, pueda reinventarse. En cuestiones que sí se ven en el caso europeo, que se empiezan a asemejar más al caso latinoamericano, pues por ejemplo, la expansión de las ciudades con ciertas tipologías también, desarrollos cerrados, unifamiliares, monofuncionales también en las periferias de las ciudades. En muchos casos también pensados este tipo de desarrollos para segundas residencias de población europea, ingleses, alemanes, etcétera, que también supone un problema añadido urbanístico en el territorio. Más cuestiones también similares, pues la crisis climática está acá y España pues tiene una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Principalmente a sequías, igual que nos está ocurriendo en México. Evidentemente también el tema está un poquito más avanzado en cuanto a solución tecnológica para resolver lo que es el problema de la vivienda, pero no está resuelto el problema de la urbanización, ¿no? El problema de seguir apostando por un modelo menos denso, disperso, y sobre todo pensando en un modelo de crecimiento continuo. Creo que este es una cuestión que deberían replantearse muchas ciudades españolas, ¿no? Creo que Amparo ha mencionado ya la cuestión de la España vaciada, ¿no? Esa diferencia tan acusada, derivada principalmente pues, de las dinámicas demográficas, ¿no? Madrid, Barcelona, pues evidentemente son atractores de población, pero esa población pues proviene de ciudades medias y ciudades pequeñas del interior de España, pero esta situación también se produce en cada comunidad autónoma. Entonces creo que es necesario que se empiece a cambiar el modelo, la forma de pensar la ciudad para que en estas ciudades que quizá tienen menos atractivo, pues empiecen también a diseñar planes para adaptarse a un futuro con menor población, un futuro en el que vamos a seguir teniendo el problema de los ingresos, ¿no? Ese también es un modelo que ocurre exactamente igual en México. Los ingresos locales suponen aproximadamente un 20% del presupuesto total de los municipios y el resto tiene que provenir de transferencias federales, ¿no? Entonces, para esos municipios pequeños, para esos municipios medios, ese problema va a ser aún más acusado probablemente en un futuro. Entonces yo quedaría aquí para que continúe la discusión. No nos has querido asustar demasiado, pero sí te ha visto la cara de cierta preocupación. Bueno, veo que está Lola presente y yo no sé si estamos ya en el límite del tiempo. Si quieres tú cerrar. Pues muchísimas gracias, Agustín, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este panel. No nos vamos a quedar con esta última frase, ¿verdad? Porque es verdad que existiendo índices de desigualdad claros que miden las situaciones en las que estamos, también existen oportunidades derivadas de los nuevos modelos de desarrollo económico y vinculados a lo ambiental que se pueden desde las ciudades impulsar. De esto hablaremos mañana, precisamente dentro de las sesiones que iniciaremos a las 10 de la mañana.
con la temática Soluciones urbanas para ciudades circulares, economía circular y todo ese ámbito de oportunidades que surge alrededor de todo esto. Y trataremos otros aspectos como son, por ejemplo, las ciudades inclusivas, las ciudades diversas y las movilidades, las nuevas movilidades, así como las ciudades próximas, esas ciudades deseadas para que la calidad de vida sea mucho más humana y percibida de esta manera. Gracias por las experiencias compartidas y todo lo mucho que hemos podido aprender de escucharos, y esperamos a todas las personas que nos siguen y aquellas que deseen hacerlo, verlas mañana a las 10 de la mañana hora de Madrid, de España, y gracias a todos por esta sesión del Foro de las Ciudades de Madrid. Bueno, yo quiero darte las gracias, Lola, y gracias a nuestros compañeros por los temas tan interesantes que nos han planteado. Gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, alcalde. Buenas tardes. Habrá que ir a Castellón. Sí, desde luego. Adiós, gracias.